Antes de que inicie, ahorita que mencionó lo de Charlie Hebdo, ¿qué tan posible usted cree que el sionismo esté detrás de esos atentados? Porque hay cosas muy raras. Mire, en la revista del Chamuco de esta, bueno, la que está ahorita en circulación, hay un artículo con estampitas y mencionan datos muy curiosos para mí. Por ejemplo, hace como 15, 20 años en esa revista, uno de los colaboradores publicó un artículo en el que a los palestinos los denomina como personas nada civilizadas. Les hace los califica peyorativamente. Otra colaboradora de esa revista en ese entonces protestó por esa declaración y la corrieron. Posteriormente a otro de los trabajadores que publicó un artículo de uno de los Sarkozy, hijo del expresidente, no sé, algo tenía que ver con él, relacionado sentimentalmente con una joya heredera con mucho poder económico. Por publicar ese artículo le dijeron que o se iba de la revista presentando su renuncia o pedía una disculpa. Entonces este señor no pidió la disculpa, se fue a juicio y bueno, creo que lo ganó. Otra cosa también muy curiosa que se me hace a mí es que en la manifestación esta, en donde está la foto célebre de hace unas semanas y días, donde están algunos jefes de Estado, donde está Angela Merkel, se me hace curiosísimo que esté Netanyahu también allí. ¿Cree usted que el sionismo esté detrás? Bueno, de que están unos cuantos, no todo el sionismo, de que están unos cuantos ofendidos, sí lo veo, y que tienen una táctica totalmente equivocada también, absolutamente equivocada. ¿Qué ganan con llevar a cabo, con perpetrar semejante violencia? Pero sí, si detrás de eso hubiera una maniobra aviesa que no conocemos, pues quién sabe, pero así, a lo obvio, son unos ofendidos con esta manifestación que ya antes había sucedido, hasta con Juan Pablo II y sobre todo con Ratzinger, que fue él a ofenderlos y hubo un escándalo grande, fue a decir que era una salvajada lo de Mahoma. Entonces es mover prejuicios, mover dogmas, que es peligrosísimo. Para unos cuantos, no todos, aquí también, cuando se ha ofendido a la Virgen de Guadalupe, y hace poco que se ofendió a la bandera, fue a juicio el poeta, que tiene de poeta, pero en fin, el poeta, no sé su nombre ni me interesa, que dijo: la bandera me sirve para limpiarme la nariz. Y hubo un juicio contra, no sé si fue en Zamora, pero fue en Michoacán, contra unos barrenderos que con una bandera nacional llenaban la basura, eran del municipio, y dale para arriba, y otra vez, y dale, con una bandera, les fue muy mal. Son los símbolos que son intocables, porque ya los llenamos de sentido. Fíjense lo que es en el lenguaje llenar eso, apretar de algo vituperoso. Los 5 toques de claxon, pues en otro país que tienen los 5 toques, pero aquí Mariles mató a un contratista a balazos porque el otro con un cerrón se la refregó. Entonces a balazos, y quedó mucho tiempo en la cárcel Mariles, y de allí no salió más que para traficar droga. Pero en fin, se llena de sentido. En inglés nosotros no nos dice nada. Fuck you, por ejemplo, asshole no nos dice nada, pero asshole para ellos es para sacar la 45. Aquí, pues que nos digan agujero de tusa, agujero de as, ya saben lo que significa, pues no nos dice mucho. Allá sí. Entonces son los símbolos poderosísimos. Ahí está la libertad
Otro podrá decir, no es la libertad, es la patria, cosa que puede ser también la patria. La joven, la mujerona aquella, la varona, pechos al aire y la bandera, se ve lo que es el símbolo. Oír la marsellesa, caramba, qué maravilla iba a decir de cancioncita. Allí está llena de sentido. Se hizo en Marsella por un Robert Roger, no Robert, sino Roger. Ya estaba medio borracho, además andaban en una juerga. Total, hizo la maravilla de la marsellesa, lo que significa para ellos. Como puedo tararear, puedo decir los versos más tristes esta noche. Bueno, puedo tararear el himno de Gran Bretaña, el himno de Estados Unidos, y si me apuran, con mucha dificultad el de México también. Entonces, hay que saber una cosa, que Jaime Nuno, el catalán, envió a 2 concursos la misma tonada, como himno a la Virgen allá en Cataluña y como himno patrio aquí, y ganó el de aquí, y Santana apenas le hizo caso a la tonadilla entonces, pero ahora lo que significa para nosotros el himno nacional, lo que significó hasta que una señora que anduvo detrás de mis huesos, pero ya ella tenía más carne que huesos y no le hice caso, hasta que esa señora instituyó el himno como principio y fin de las transmisiones por radio, y tanto oír lo mismo que yo escribí esto, ya no me dice nada más que me da impaciencia oír una y otra vez a las 5 de la mañana que abren sus espacios radiofónicos con el himno. Ya es una aburrición. Usted dijo quién era, dígalo. Margarita López Portillo. Y verdad que no estaba con... Pero sí he sabido en el 1966, no 66, 86, 82. termina en el 82. 76. 82. Sí. Yo hubiera sido poderosísimo, una especie de Richelieu. ¿Por qué se me fue la oportunidad? Vivía en una casita cerca de Radio UNAM, 3-4 cuadras, mínima. Y la pobre, en lugar de me daba té de manzanilla, pues eso no es afrodisíaco. Bueno, ella instituyó, cuando estuvo al frente quemó la Cineteca, entre otras cosas, el himno que fue para mí todo en México, hasta que fue el aburrimiento de oírle una y otra vez a las 5. Como ya no oigo radio, no sé si siga, todavía se oye esa, y no le ha dado, como decimos en el pueblo, no le ha dado en cara, no le ha aburrido ya oírla todos los días, ¿verdad? Que se desgasta aquello de... Además, ya cuando oigo el himno ya se me hizo es doblemente negativo. No, triplemente negativo es que cuando ya se le haga tarde, oye el himno. Eso sí es trágico. Bueno, traigo muchos datos de la conciencia burguesa, que vamos a ver cómo la burguesía y la Iglesia Católica fueron chocando, cómo la Iglesia Católica reclamaba el derecho de que sus feligreses tuvieran la fe del carbonero, que no cuestionaran. Recuerden que cuestionar es poner en entredicho, no es interrogar.
que no cuestionaran los asuntos religiosos y cómo poco a poco se fueron deslindando los burgueses de ese peso de la Iglesia Católica que no los dejaba comercializar y que no los dejaba nada del agio, nada con el agio. Dinero no tiene por qué parir dinero, decía la Iglesia, y en un principio los tenía perfectamente controlados, después se zafaron de la tutela de la Iglesia y vino Lutero, pero más que Lutero vino Calvino, y allí ya los burgueses fueron libres. Pero estoy viendo, he estado estudiando mucho la burguesía, porque el liberalismo pues tiene detrás a la burguesía, el capitalismo es el de los burgueses, el de los liberales. Entonces el tiempo actual es el tiempo de entonces, nada más que históricamente ha habido una evolución. Es importantísimo conocer la burguesía, porque esa burguesía es capitalismo, y el capitalismo lo tenemos encima en su evolución a partir de la época ya contemporánea, 1944, nuevo orden mundial, de allí el neoliberalismo, de ese Hayek que toman Federico como el padre o el abuelo del neoliberalismo. Tengo todas las notas y aquí formulé una especie de esquema de lo que ha sido la burguesía, porque es muy vaga. No se puede decir cuándo nació, cómo nació. Es algo que se fue gestando y no se puede decir cuándo comenzó. Además, hay muchas ramas, hay muchas formas de burguesía desde que nació. Burguesía alta, media, baja. La burguesía clase alta eran los cambistas, los comerciantes en cierta escala, pero de todas maneras eran pobres todavía. Los de clase media eran los comerciantes, pero que tenían menos capital, y la clase baja de esa misma burguesía, pues era eso, el basamento de la burguesía. Entonces comenzaron hermanados con los campesinos, y el principio de todo, miren, tengo aquí unas notas, unas cifras para ver en dónde cabe todo lo que les voy a decir. 476 cae el Imperio Romano de Occidente. Comienza la Edad Media. La Edad Media dura más o menos 1000 años, hasta que cae Constantinopla en manos de los ¿cómo se llaman estos turcos? Otomanos. Eso es lo mismo, otomanos. De allí comienza la Edad Media, la cual tiene 3 edades. La Edad Media primera, 5 siglos de de invasiones de bárbaros. Alguna vez leí que bárbaro lo etiquetaron los griegos, porque oían que al hablar decían bárbaros, y todo el que no es griego es bárbaro en aquella época. 5 siglos en donde Europa estuvo diezmada, estuvo empobrecida por las invasiones de los bárbaros. En 900 más o menos está, no se dice cuándo exactamente, porque históricamente es algo que continúa, algo que va gestándose. Más o menos 900 comienza la Alta Edad Media. 900 a 1200 termina la Alta Edad Media. 1200 ya la burguesía
comienza a ser un cuerpo dentro de toda el estamento social, ya comienza a ser una clase del 1200 al 1500 o 1550, cuando termina la Baja Edad Media. Y veo que la historia ha protegido de tal manera a la burguesía que la burguesía ha medrado de cada jalón histórico. Hace rato hice esto es espina dorsal de todas estas notas que tengo aquí. Primero, muchas ramas de la burguesía. 1200 se inicia la Edad Baja, Edad Media, cruzadas. Esto no lo estudié en función de los burgueses, sino que veo que los burgueses son antes que nada comerciantes, desde los cambistas, desde los orfebres, comercio, cosa que los dos estamentos mayores de aquel entonces, el clero y la nobleza, desprecian la palabra comercio, y la palabra mercancía la tienen como lo peor, mercancía. Eso solamente lo manejan los burgueses de las ciudades a veces ya despobladas que ellos vuelven a poblar, ciudades totalmente secundarias en el aprecio de los nobles y del clero, alto clero. Los nobles en España se van a sus villas, a sus torneos, a la monta de cuacos, y en Inglaterra con sus cuacos se van a la casa de la zorra, en Francia a sus villas, con una suntuosidad de primera, los nobles y el clero, despreciando la mercancía, despreciando el comercio, y los burgueses se quedan en las ciudades, y las ciudades no valen nada. Han visto películas o han leído novelas en donde los franceses, los alemanes, los españoles, los ingleses están en sus villas, en sus casas de campo. Allá está la flor innata de la nobleza. Entonces, pienso, como el comercio es la base, es la sangre del burgués, vienen las distintas cruzadas. En general son 8, tampoco son 8 exactas, algunas son frustradas, empiezan con Inocencio III, si no estoy equivocado, no estoy equivocado, y continúan de tanto en tanto. Algunas son frustradas, algunas otras son terriblemente sangrientas por parte de las cruzadas, de los cruzados. Esto queda claro, así como la Santa Inquisición. Las cruzadas fueron bárbaras, pero no de Solimán, no, sino de los cristianos. Entonces, las cruzadas abren la puerta de oriente hacia occidente, y Génova, Florencia, Pisa, con Garbo, ¿cuál otra? Venecia, se enriquecen, y todo son los burgueses, son los que mueven los negocios con las cruzadas. Entonces tengo descubrimientos, estos, lo mismo el día de hoy, como en 1492, cuando se descubrió este continente, la pelea por territorios para ensanchar el comercio es una realidad, tanto de aquel entonces como de ahora. Entonces,
todos los descubrimientos de los portugueses y de Cristóbal Colón y de este hombre Magallanes y demás, todo propició el ensanchamiento de la zona comercial de estos burgueses. Ya no respetaban, ya no reconocían fronteras, como aquí Wilson fue el primero que dijo, cualquier frontera que se presente contra nosotros, la vamos a tomar, esa nación, como un enemigo. Abrir fronteras para las mercancías y no para la gente. Entonces, descubrimientos, mercantilismo desde el 1500, vamos a imaginar 1492, ya comienza el mercantilismo, que fue importantísimo, que terminó, ¿qué diablos es eso? Que terminó en poco antes de la Revolución Francesa. El mercantilismo dio un auge tremendo a la burguesía, a sus comercios, porque todavía no únicamente aceptaban los burgueses en la intervención estatal, sino que la necesitaban. Y los estados, todo esto es en Europa, los estados propiciaron el comercio, cobijaron, arroparon a los burgueses, y el mercantilismo, 1500 hasta 1750, es caprichoso el dato, más o menos hasta entonces, propiciaron el proteccionismo, cerraron fronteras a la intervención de productos extranjeros, nada de importaciones, sino era con una gran carga de ¿cómo se llama? De aranceles, sí, y proteger la moneda y ver que no hubiera ningún desarreglo, ningún desnivel en la economía, nada de inflación. Entonces, el Estado estuvo pendiente de que los negocios fueran florecientes, porque debería entrar y entró mucho dinero, mucha carga fiscal a esos estados que florecieron. El Estado en el mercantilismo era el rector que daba lo que se dice malamente facilidades. Esta es una copia del inglés. Daba toda suerte de ventajas a los burgueses. El mercantilismo, y duró lo que duró, primero el Renacimiento, luego la Reforma. Todo esto a favor, queriéndolo o no, a favor de los burgueses. Renacimiento. Los burgueses habían tenido la carga de la Iglesia Católica, están haciendo mal con ese comercio, porque empobrece a unos, enriquece demasiado a otros, y cada vez hay más desnivel de clases, la clase alta y la clase pobre. Esto la Iglesia Católica hace mucho, hará 4 o 5 meses, platiqué con ustedes cómo en la Edad Media, en ese sentido, la Iglesia Católica estaba haciendo mucho bien, porque toda su política social estaba a favor de la igualdad, no de los pobres, de la igualdad. Pero conforme fueron criando fuerza los burgueses, se fue desnivelando la situación. Llega primero el Renacimiento. El Renacimiento consistió esencialmente en esto: quitar a Dios del centro del mundo y poner al hombre. Eso se llamó humanismo. Lo prefiguró el Dante, lo prefiguró Petrarca,
y de pronto, 1400 y tantos, más tarde en España, fines de 1500, principios del 1600, creo que fue el 16, sí, estoy seguro, cuando se publicó el Quijote. El siglo de oro español fue el Renacimiento, tardío en relación con Italia. El Renacimiento puso al hombre en el centro del mundo, ya no a Dios. Comenzó a verse toda la realidad, no estudiado a base de la teología, sino de lo que se llama el empirismo. Primero, analizar lo que se ve, lo que se toca, lo que se puede percibir con los 5 sentidos, y eso es el resultado es la ciencia, ya no el pensamiento mágico. Esto, pues imagínense lo que ayudó a la burguesía. Se hizo a un lado, la burguesía se quitó la carga de los sermones terribles que contra ellos decían, predicaban los curas de la Edad Media. Llega el Renacimiento, ocurre ese jalón de los burgueses. Después del Renacimiento, esto fue la muerte para una iglesia católica, para la doctrina de la iglesia católica, de que hay que tener igualdad, que los ricos no sean muy ricos, los pobres no muy pobres, porque en eso llega la Reforma, 1517. Lutero pone en la puerta de la catedral de Wittenberg las 95 tesis, y allí, primero Lutero y después el francés Calvino, sobre todo Calvino, dicen: el comercio no únicamente no es malo, sino que está bendecido y sancionado y obligado a ser por parte de Dios, el Dios de la Biblia. En ese momento ya los burgueses está bendecido su comercio, y bendecido, dice Calvino, por el propio Jehová, por Yahvé, por el Elohim, que es el mismo Dios. Entonces ya la Iglesia Católica está en retirada total, ya comienza el burgués a tener hasta un destino mesiánico. Calvino impone el trabajo como forma de agradar a Dios, el determinismo, que a mí me parece horroroso, que desde antes de que naciéramos ya Dios sabe quién se va a salvar y quién no. Nosotros, a base de trabajo, vamos a tratar de ser los que Dios ya eligió. Allí con Calvino ya no valen las buenas obras, ya no valen los merecimientos, como en la Iglesia Católica. Vale únicamente lo que Dios quiera. Mientras tanto, trabajar mucho y encuadrarse al puritanismo. Puro trabajo y pureza en sus acciones. Y es así como las 13 colonias de Estados Unidos hicieron ese país. En ese sentido, es positivo. En ese sentido, ya después, imagínense lo que tenga de puritano Kennedy, afortunadamente muerto, perdón, quito lo de muerto. Bueno, afortunadamente lo quito. Muerto, un berraco de lo peor, lo han exaltado porque el imperio exalta hasta ese tal Michael Jackson, exalta a drogadictos, a ramerucas, a toda la suciedad. Los exalta porque aquí en la radio comercial y en la tele estamos de bobalicones, como cajas de resonancia de toda la suciedad. Marilyn fue la grandísima mujer. Yo, que le hice varios
libretos a Silvia Pinal. No se llevaron efecto en la tele porque fue a arreglarse la garganta y a quitarse no sé qué y a ponerse no sé qué, me lo dijo, voy a Houston a esto, detuvo todo el trabajo, pero tuve que estudiar mucho a Marilyn en español y en inglés, y dice allí ella, yo yazgo con cualquiera, así que lo de Di Maio y lo de Miller, grande uno en el béisbol, grande el otro como dramaturgo, pues no eran más que cornuditos, porque esta era una rameruca de primera. Entonces, todo eso aquí lo exaltan porque somos colonia gringa. Recuerdo, en la tabla de valores que se manejaba en la radio comercial, qué terrible. En fin, esto porque los puritanos eran otra situación, estaban a la sombra de Calvino, estaban a la sombra de la Reforma, después vinieron las guerras, la de 30 años y demás, con la Iglesia tratando de salvar lo que se pudiera. Hablo de la parte de la burguesía, nada tiene que ver esto con la doctrina del catolicismo, no, simplemente de cómo se le fue de las manos el control de la burguesía. Y después de la reforma de Lutero, imagínense, viene la revolución industrial en Inglaterra, todo el horror de que el hombre ya no fue más que sombra de sí mismo, la mujer se supone que emancipada porque ya ganaba un poco de dinero, estaba en una situación pavorosa, después los niños, fue horror la revolución industrial, pero así los burgueses ya tenían en sus manos el mundo. La revolución industrial. En lo político, Carlos I trató de seguir siendo la monarquía absolutista, la monarquía autoritaria. El parlamento con Oliver Cromwell no lo dejó, murió en el cadalso Carlos I, se impuso el parlamento. Junto al parlamento hubo las grandes discusiones de pensadores como Locke a favor de la soberanía popular, Hobbes a favor de una monarquía absoluta como la que había sido con Carlos I, muchas discusiones de las cuales el liberalismo salió ya como una doctrina que adoptaron los burgueses. El liberalismo vino ya no en Inglaterra, sino en Francia, el iluminismo. Allí puros sabios, puros catedráticos, pura gente de pensamiento, filósofos y demás, que vieron que el mundo debería estar basado en la ciencia, en todos sentidos, la ciencia. Y se juntaron Rousseau, Voltaire, Montesquieu y tantos de ese calibre, y dijeron vamos a hacer precisamente la enciclopedia, la que dio lugar al siglo de las luces, la enciclopedia que recoge en veintenas de volúmenes todo lo que hasta entonces había del humano conocimiento, en todos sentidos. Esto también ayudó a la burguesía de una manera enorme. Un iluminismo que fue el preludio imagínense, de la Revolución Francesa. A esas alturas ya
la burguesía era una clase poderosísima. Lo único que le faltaba era el poder económico. Esa burguesía, pues, ¿qué está sucediendo ahí? Es que eran aquí ya, pero creo que no es del otro lado. Échenles agua caliente. Entonces, ¿en qué estaba? Entonces, la burguesía se beneficia llega a la Revolución Francesa. Ella, la burguesía es la que hace la Revolución Francesa como el tercer estado, el estado llano, el pueblo común, el pueblo llano, ¿cómo es que le dice? ¿Cómo le decían también? El pantano. El tercer estado, los primeros, los privilegiados eran el clero y la nobleza. Había sido una suerte en un principio para los burgueses que, estando todavía inscritos en el sistema burgués, perdón, en el sistema feudal, no pertenecieran, no fueran los grandes señores, tampoco los siervos, tampoco los campesinos, tampoco el clero y tampoco la nobleza. Estaban aparte, comerciando en pequeño y llevando a cabo lo que se llaman los oficios, las profesiones liberales, pequeños médicos, comerciantes, los maestros con sus operarios, con sus ayudantes en los pequeños trabajos. ¿Cómo se llamaban estos? Sí, los talleres, tenían otro nombre, pero sí, los talleres. Dígalo. ¿Oficios? Sí, bueno, todo esto eran los artesanos, Entonces, todo esto los benefició porque eran libres, no estaban inscritos en los grandes, señor feudal, ni el siervo, ni el campesino, ni el clero, ni la nobleza. Cuando llegaron a ser el tercer estado, ya tenían una ideología que, según que no es, él dijo la voluntad popular y el elegir a los gobernantes por medio del voto. Todo eso está bien, pero también era un hombre que estaba en contra de los pobres, del pobrerío de una manera feroz. Entonces no hay que hablar que este es el bueno y este es el malo, porque a escala de la historia no hay esa distinción tajante. Entonces los proletarios para Locke no eran de lo mejor. Sin embargo, él habló de que era el voto popular, la voluntad popular la que mandaba. El liberalismo tenía dos vertientes: liberalismo social, liberalismo económico. En una asamblea de muchos cientos votaron, la mayoría eran campesinos, pero curiosamente los burgueses estaban cerca del campesinado. Votaron y por abrumadora mayoría quedó que su ideología era la ideología económica, y dejaban el liberalismo social para los obreros. Y ese liberalismo social más adelante fue el que tomó Marx para decir la dictadura del gran capital va a morir
y va a venir la dictadura del proletariado, fue acusado de que no practicaba la democracia porque hablaba nomás de una clase, el obrero, y no en general, pero ya esa es otra cuestión. Entonces, allí se decidió la suerte de los burgueses con sus 3 postulados que hemos explicado aquí: igualdad, libertad y fraternidad, que han sido hechos a la manera del burgués. Hemos visto como libertad, no igualdad, libertad. ¿Y libertad en qué? En comercio. El que tiene más saliva, en comercio. Igualdad ante las leyes, todos somos iguales. Pero ¿quién hizo las leyes? Aquí mismo, ahora. Las leyes, ¿qué hacen en contra de las casas blancas y de otro color? ¿Qué hacen en contra? En otros países, sí, de inmediato. Se está poniendo de ejemplo Brasil, con Petrobras, y que puede llegar el ramalazo hasta la misma Rousseff, porque está haciendo una realidad el combate a la corrupción. Y dicen los observadores internacionales, en cambio en México, ya saben qué calificativo le dan a Peña Nieto, el Economist de Londres, ¿cómo le llaman? Cínico, porque está haciendo porquería y media, y la ley... No le oigo. Su cinismo solo beneficia a Andrés Manuel. Al que califica malamente de populista y mesiánico. Pero si nos vamos al populismo, fue un movimiento muy positivo ruso del siglo XIX, en donde el populismo es por el pueblo, el populismo de los rusos. Allí se les dijo por primera vez ese adjetivo. Los pensadores, los estudiantes, los catedráticos, los maestros, los jóvenes pensantes de Rusia se fueron a los lugares donde estaban los músicos, en sus kolkhozs, yo no sé pronunciarlo bien, y trataban de convencerlos de que había que cambiar las cosas por medio de una revolución. Fueron los primeros populistas. Yo, buscando qué demonios es el populismo, bueno o malo, me fui a varios libros. Uno que es el que mejor estudia el populismo, de un chileno que se apellida, son 5 letras, feo si fueran 4. Soto. Soto es 4. No lo oí. Soto son 4. No son 4, digo, son 5. No me acuerdo, algo como Dorca, sin ser eso, pero así suena. No me grabo los nombres de estos autores, pero sí leí. Después de un estudio concienzudo del populismo, termina diciendo, como verán, no hay un término, no hay fijeza para decir que sea bueno, que sea malo, ni que sea todo lo contrario, el populismo. Así que yo no miro como algo negativo de entrada y sin más reflexión el populismo, pero en cambio, dice el Economist, que es populista y mesiánico. Entonces, para mí López Obrador, pues no, tampoco él va a hacer el cambio, tampoco él va a hacerlo, pero de los desesperados que no hayan por quién votar, se van a Morena, y supongo que va a hacer tales estropicios con la porquería que es el PRD de los chuchos, que ya Encinas, una de las bases del PRD,
ya salió de ahí, pero no ha dicho lo obvio, que lo vamos a ver reaparecer flamantito en Morena. Entonces, sí les está haciendo un estropicio López Obrador a los perredistas, que aquí lo vimos con pruebas históricas. PRD y PAN son dos ramas del PRI a las que se les encomendaron tareas distintas. Tú a defender el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo antes de los 12 semanas. 12 semanas, y tú a atacarlo, tú a defenderlo, pero con el mismo proyecto y con un presidente que, si es del PRI, pues es obvio que todos son un solo partido. Si es del PAN, como lo fue en estos dos últimos, son aliados encubiertos del PRI. ¿Qué diferencia encontraron ustedes entre Zedillo y Fox? Un Fox que se chupó todas las ganancias extra del petróleo y que ahora está pujando por la baja tremenda del mismo material, del crudo. Entonces, ahí tenemos que no hay una diferencia entre PRI, PAN y ese PRD, que también aquí vimos la historia del PRD, es colaboracionista, es dialoguista, es una mala copia de, y ellos así se llaman, de la, ¿cómo se llama la qué? Nueva izquierda. La nueva izquierda. Sí, buena izquierda, pero el tronco que se de la socialdemocracia, que se deslindó en la Segunda Internacional de la socialdemocracia. Una socialdemocracia y una nueva izquierda que nació allá en poquito antes de 1914, sí. Sí, ¿qué opina del verde que está? Déjenme, pero es que es otra. A ver, bueno, y la gente está votando por ellos. ¿Qué opina del verde qué? Que es lo peor que puede haber. Y la gente, y mucha gente está votando. Ya llevan 10% de intención. Bueno, esperen. ¿Qué le parece mi papacito Juan, que está en el cielo dándole cuenta al Creador? No, mi hijo, no me admiro del verde, me admiro de los aturdidos. No hay que decir de ellos. Ellos están haciendo su labor nefasta, pero están haciendo su labor todos. No, cuando uno, ¿cómo se llama? Flagelándose, dice qué cochinada. No, siempre hay que ver lo que es obvio, y que lo he dicho porque es obvio, ya lo sabemos. 39 constitucional, nosotros somos lo que dijo Rousseau, lo que dijo Locke. Nosotros somos los dueños de la casa común. Así lo dije, así lo he expresado. Nosotros alquilamos sirvientes para que vean, hagan el trabajo que requiere esa casa común. Cuando están haciendo algo indebido, debemos cambiarlo. Somos 120 millones, ellos son unos miles, cientos de miles nada más. Y nosotros a los Sicilia salimos a exigir. Entonces, no me admiro de ellos, dice mi padre, de ustedes que permiten eso y luego exigen. Me decía alguien, porque créanme que mis teorías están encarnando en gente que piensa. Me decía alguien que ya oyó en radio decir que cómo se le pide al tigre que se vuelva vegetariano. Como decía este señor Tomás Douglas, canadiense, ¿se acuerdan? De
el Ratolandia, pero no es un término peyorativo, porque entonces no entenderíamos la situación. Ratolandia como puede ser Perrolandia. Ratolandia, que se dio un gobierno de gatos. Primero los blancos no les sirvieron, luego los negros tampoco, los pintitos tampoco, en fin. Ahora se quieren dar un gobierno de gatos X. Y por ahí salió un ratoncito pequeño, sin malicia todavía, así comienza una fábula. Y dijo, ¿y si nos diéramos un gobierno de ratones? Lo meten a la cárcel por terrorista. Bueno, entonces, él lo dice, ratones se relaciona a gatos, gatos se relaciona a perros, perros a lobos, lobos a tigres, y tigres a águilas. Y a ver a cómo quedan 2-1. Entonces, allí nosotros hay unos versos macarrónicos, versos, no tiene nada de poesía, que me llegaron, pero clarísimos, hermosos. Se murió el león, ¿qué vamos a hacer? Empiezan a decir, pues vamos a votar por otro león, vamos a votar por un tigre. Dicen los corderos, vamos a votar por un león, ese fuerte. No, un tigre tiene estas características muy buenas. No, mejor un ocelote. Y están, dale y dale por cuál de todos votarán para suplir al león. Y son corderitos. Así estamos, entonces, pero dije, me estoy citando porque como dijo Unamuno, soy lo más cerca que tengo de mí. Ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia y por nuestra pura ignorancia nos convierten en colaboradores del enemigo histórico, enemigo de nuestro cambio. En lugar de buscar el cambio y crear las estrategias, buscamos exigir. Entonces ya nos tomaron la medida. Si ya el verde, del que fue el chamaco verde, el niño verde, el de los $3 millones, si ese ya tiene preferencias, bueno, pues Morena va a tener muchas más. Yo mi voto voy a decir, soy humilde, voto por mí. Yo no voy a votar por el PRI, por el PAN, no digo por el PRD porque me dan ganas de votar por el verde. Piénsenle por el PES con S al final, Partido Encuentro Social. Ni siquiera eso lo pudieron hacer con que tenga una rúbrica más o menos decente. Votar por esos, por cuál. Además yo no creo en el voto. Cívicamente debo hacerlo y nunca he dejado de votar. Es mi obligación cívica, pero yo no creo en el voto. Antes todo el pueblo obedece. Un día vota, después todo el pueblo obedece. Son nuestros candidatos, no, de la superestructura que dice Marx, del sistema de poder que dicen otros. Ya saben quiénes se integran a lo reduccionista barato, los ricos y el pobrerío. Son candidatos de los ricos. Parte del sistema de poder son los partidos políticos, que llaman aquí la partidocracia. Ellos nos afrontan los candidatos. Entonces, y tienen tales movimientos que ya pusieron unos candidatos débiles en Michoacán, en Nuevo León, para dárselos al PAN, para equilibrar la situación, porque el PAN les va a conceder acá otros candidatos muy fuertes. Todo esto ellos lo manejan como
en tablero de ajedrez. Y para convencer a las masas, le dicen 7 millones y tantos de veces cómo y cuándo debe y por quién debe votar. 7 y fracción. Yo voy a un sitio en donde tienen la radio de tal manera fuerte que ahora ya salió allí un letrero: modere el volumen del estéreo. Qué bueno que lo moderen. Allí estoy oyendo al PAN. ¿Verdad que no, tu salario mínimo no te alcanza? ¿Verdad que esto? Nosotros todavía habrá cándidos que creen en eso. Yo ya voy a cumplir 30 años y sin embargo, sí, de edad, y sin embargo recuerdo cada 6 años, y cada 3 y 6 años, cada 3 y 6 años, las promesas. Por esta gente, estas masas hicieron que llegara al poder un Peña que ahora tiene una aceptación la más baja desde Ortiz Rubio, desde el Nopalitos Pascual Ortiz Rubio. 40, menos entre los intelectuales, menos entre la gente, 40%. Nunca nadie había bajado tanto. Y que esta gente que votó por él lea, sepa, que digan, ese cínico, caramba, pero no entendemos. ¿Cómo se llama? No me voy a esforzar para decir cómo se llama el de las frases, el de las máximas mínimas. No, hay una frase muy buena entre las frases mínimas que resultaron máximas. Eso es, las frases mínimas que resultaron máximas. Un hombre de la Edad Media que tiene relatos muy elocuentes, y en una de esas dice de no me acuerdo cómo se llama el gobernante, que en la noche salía disfrazado para oír lo que pensaban de él sus gobernados. Se disfrazaba y llega a donde está una ermita, y en la ermita una anciana de las de acá, pidiéndole a Dios. Vamos a suponer que se llame Claudio. Dios, protege a Claudio, que Claudio no le suceda nada, que Claudio, y disfrazado, pues qué elogio, se llena de vanidad, de orgullo, y le dice: ¿estás pidiendo por Claudio? Sí, que no vaya a sucederle nada. Lo quieres mucho, lo odio al hijo de su... Bueno, pues eso ya no lo dice. Lo odio. Entonces, ¿por qué estás pidiendo por él? Porque según mi experiencia, resultó peor que el anterior, que había resultado peor que el anterior, etc. Es el peor de todos, pero según la historia, el que venga va a ser peor que así que cuídamelo, virgencita. Fíjense si no tiene aplicación aquí el día de hoy, si no tiene aplicación después de Cedillo, que fue un improvisado, se supone que decíamos, después de Cedillo no puede haber nada peor, porque Cedillo hizo a un lado el posible triunfo el barbón Diego Fernández de Ceballos, lo hizo a un lado. Cuauhtémoc ni lo tomó en cuenta y dijo: ya ganó Fox, ya ganó, ya hágase a un lado. A todo el mundo le cayó mal, porque dijo: ¿quién peor que este desdichado? Es que ni siquiera estaba preparado para presidente. Ese fue el del 20 días después de la toma de poder, 20 de diciembre, y al diablo se fue la economía, empezando con el peso. Bueno, pues, pero ya viene Fox.
el cambio que hizo Fox. Bueno, no fue Fox. ¿Qué hizo la pareja presidencial? ¿Qué hizo Martita? ¿Qué hicieron sus hijos? ¿Qué hicieron los hijos de toda su reverenda Marta? Bueno, ya peor no puede haber. Y que viene el carnicero, bueno, viene el matancero, viene el tipo este, y ahora su esposa, nomás que Madero la hizo a un lado, pero su esposa dice, yo primero la presidencia del PAN, y de allí, si no pudo Josefina, que era más decente, pero en fin. Entonces, al menos eso le reconozco a Martita, está callada, comiéndose las buscas del redondeo. Ya su redondeo es físico, ya vi la foto última. Entonces, cuando menos, ella guardó silencio porque no le quedaba más. Pero, subir de nuevo el PRI de mi primo, el Jerásimo, licenciado del Revolucionario, y cuando está sentado dice, y aquí me pongo de pie, y cuando está de pie dice, y aquí me pongo de puntitas, siempre honrando al PRI. ¿De quién es la culpa? ¿Por omisión o por comisión? ¿Por comisión o por omisión? De que así levante la cabeza el partido asqueroso que era de González Torres, que se desilusionó cuando Fox no le dio la cartera correspondiente a la ecología, se desilusionó. Para los nervios fue a pedirle a su hermano que le diera una receta, el doctor Simi, y ¿quién tiene la culpa? Nosotros. Por lo mismo, ¿qué estrategia, qué técnica, qué táctica aplican los Sicilia, que andan ahí de protagonistas de aquí a Ciudad Juárez, se van a Estados Unidos y el ¿cómo se llama este que tiene apellido italiano? El que está contra los mexicanos ferozmente. Bueno, ya se me olvidó. Ni caso le hace. Arpago. ¿Schwarzenegger? No. Bueno, no es apellido italiano. Arpago más o menos. Bueno, entonces, ni caso le hacen, pues está loco. Pero aquí, ¿a cuántos aturdidos no arrastró para exigir? De aquí a que sigan exigiendo, ¿cómo el sistema de poder les va a hacer caso? Y el sistema de poder, a partir de tantos, pero uno muy claridoso en este sentido, Manuel Aguilera Gómez, que fue regente de la ciudad. Exijan, no dejen de exigir, ustedes exijan. Y él parecía vocero del pasado y vocero del porvenir, como del presente también. Exijan. ¿De qué ganan? Nada. La historia dice que nada, pero exijan. Hagan marchas. Si volvieran a vivir Otón Salazar y Valentín Campa, dirían, órale, exijan, les va a ir muy bien, exijan. Entonces, esta es la situación con el niño verde. Pues yo ya ligué Morena, a ver qué. Yo no voy a votar por Morena. Les digo que voy a votar por mí. A menos que entre ustedes se encuentren, no hombre, ya no. Dentro de 8 días, ¿quién? Los burgueses, ¿qué hicieron en esta situación? El que conteste bien, le doy mi voto el 7 de junio. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Y perdónenme que es tardísimo y que se derivó todo de la pregunta de usted, compañera. Pero esa es la realidad. Vamos a seguir con un poco más de los burgueses la próxima, porque tenemos, miren, el iluminismo ya lo vimos, enciclopedia, Revolución Francesa,
revolución desde 1820, 1830, 1848, tanto que habló de la de 1848, Marx le interesó mucho, y siglo XIX, conservadores, como estos cambiaron. Y por si no los vuelvo a ver, miren lo que es la esencia del gatopardismo, lo que es la sublimación del gatopardismo. No eran nobles ni eran del clero, estaban contra ellos, fueron revolucionarios, los burgueses, 1820, 1830, 1848, aún en 1871, con unos meses de la hermosísima Comuna de París, de pronto conservadores, y de pronto tenían un enemigo, el proletariado, y eran nobles, son los nobles ahora, y tienen un aliado feroz que antes fue su enemigo, el clero. Gatopardismo de excelencia. Es terrible en muchos sentidos la historia, y yo la he parodiado a un poeta espléndido que acaba de cumplir su primera juventud, 90 años, Ernesto Cardenal, que dijo algo que yo he parodiado: la historia, mis valedores, la historia no es eso que enseñan los libros de historia. La historia es una gigantesca sopilotera y un gran hedor. La historia hay que estudiarla en la maestra, esta estrella polar del comentarista, es una forma de historia, pero las acciones que consignan la historia son tan cochinas. Oiga, hablando de votaciones, ¿ha habido en la historia de México, del mundo, alguna situación en la que, dadas las circunstancias, sirva de algo una campaña de no ir a votar? ¿O esto es un mito? No, sí, esto hay una persona que la ha estudiado mucho y ha publicado unos estudios sesudos. Es una mujer, yo mal la conozco, es licenciada, es doctora en estudios políticos, mal la conozco, Jimena Mayagüez. Habla de lo nefasto que significa el voto en blanco, que la vez pasada llegó, no sé si al 6 o 7%, que es muy significativo, y ahora tengo allí varios correos en donde se me invita al voto en blanco. No es esa la táctica. ¿Es algo que ha inoculado entonces el poder? Por supuesto que sí, por supuesto. Entre menos obstáculos se le ponga al PRI con sus aliados, mejor para ellos. Que uno no decida por sí mismo. Esa es la tirada de ellos. Y entonces viene el voto en blanco. Otra cosa es el voto anulado. Es que me repugna a mí. Voy a votar por alguno, pero ¿por cuál? ¿Por cuál? No creo. Lo malo es que yo tuve varios maestros que me inocularon a mí el escepticismo porque me enseñaron la historia. El escepticismo. A estas alturas oigo uno de los poquísimos, poquito más de 7 millones de spots. Hay que decir spots aventando saliva, spots. Bueno, uno de esos lo voy a creer. Por ahí escribí que ganas de volver a tener 17 años para creer en el gobierno. Entonces, pues estoy en ese dilema. Yo tengo que votar, voy a votar. Voto en blanco no, porque eso es a favor del sistema. Porque decir, así amuelo al PRI,
beneficia, no, se amuela, digo, se beneficia a todos, todos es un cuerpo, la superestructura es un cuerpo, ellos pueden hasta fingir pleitos, pero ellos están cohesionados, es lo que se llama, están acuerpados, desde la cúpula del gobierno, el titular del Ejecutivo, hasta los intelectuales, los Aguilar Camín, los muertos que pasaron por ser la gran cosa, que eran parte del sistema, ¿cómo se llaman? Dehesa y Monsiváis, y alguno más, no me acuerdo. Entonces, ¿cómo va uno a votar por estos? Yo todavía no sé, digo, voy a votar por mí, es una broma, pero estoy en ese dilema. Votar por López Obrador, su Morena, como me dice mi maestro, está muy bien, vota por Mussolini, él controla todo. O como le dijo, desgraciadamente, un chucho, dijo, acaba de crear una iglesia. Es horrible que lo diga un chucho, pero es cierto. O es una iglesia o es Mussolini. Él, todo. Mi maestro dijo, ¿cuántas veces no me le acerqué para decir, estás haciendo malas cosas? Yo sé lo que hago. Y como les digo, con ciertas pruebas, por Nayarit lo hacen leer un artículo de un libro, Mis Valedores, no sé qué, ni sé quién lo escribió, y allí cambió, empezó a hablar de organización celular profesionaria, que ya antes había dicho, como les conté, Cuauhtémoc Cárdenas, pero Cuauhtémoc, ¿qué vale? Puro habladurío. ¿Qué hizo en Michoacán? ¿Qué hizo en ninguna parte? Cuauhtémoc no. Además, Cuauhtémoc está supeditado a su hijo Lázaro Cárdenas Batel, que siendo un corrupto, tiene chantajeado a Cuauhtémoc. Lo tiene chantajeado, no como mi maestro dice, que eso es incorrecto. Le digo yo, oye, dime que lo chantajea, no que lo tiene así. Eso no lo entendí. Entonces, el López Obrador ya empieza, porque también Cuauhtémoc dijo, llego al departamento de jefe del DF, lo primero que hago es organizar cuadra por cuadra, manzana por manzana. Todo esto permea nuestra forma de organización, pero la gente, es la gente. Alguna vez quiero que me inviten, ya no voy a cobrar, a ir a las universidades a dar conferencias sobre la médica, ya sin cobrar. La gente es mediocre, por eso no podemos hacer nada. Imagínense estos Sicilias y ese tal Martí, una señora Wallace, son presidentes y presidentas, que eso no existe, presidentas, de organizaciones en donde más son ellos. Y luego, como la de Wallace, ya insertados en el poder, cobrando. La muestra se los puso un yunquero, aunque ellos se llaman yunquistas, que fue Guillermo Arzate, Guillermo Arzac, pero ¿cómo se llama Guillermo? Velasco Arzac. Ese comenzó haciendo marchas, la marcha blanca, marchas primero contra Cedillo, ahora es un tipazo en el sentido de que es un político alto y gana mucho, desde su postura como uno de los líderes del yunque. ¿Qué hace? Pero pues, esta es la mediocridad. Y
ya es tardísimo para ir a comer, perdón, pero ustedes tienen la culpa porque ustedes llegan tarde, porque llego a las 11 y me pongo a trabajar. Y hoy tenemos cine. Ah, sí, tenemos cine y encontré una buena película, nos vamos a reír mucho, es Viruta y Capulina contra los monstruos.